En la iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez, aquí estamos, Cabildo 4235. Bueno, vamos a compartir la palabra, La palabra tiene por título, la fe es para vivirla. La fe es para vivirla. Los que estamos aquí, que formamos parte de la iglesia, los que miran, que forman parte del pueblo de Dios, tenemos fe, porque tenemos fe, hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Claro que creemos en Él, que Él resucitó, que murió en la cruz y que resucitó de los muertos, porque la resurrección de Cristo es la base, el fundamento de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Por supuesto que tenemos fe, por supuesto que tenemos fe. Pero a veces la fe no alcanza, el conocer, el saber no alcanza. Lo decía hoy en la reunión de la mañana, y muchas veces lo he mencionado esto como un ejemplo. Miren qué lindo hubiera sido que cuando íbamos al colegio, el maestro, maestra, profesor o profesora nos preguntara, ¿no? En su momento, dice, bueno, Edgardo, ¿estudiaste? Sí, estudié. Muy bien, tenés un 8. Qué lindo hubiera sido, ¿no? Ser convincente y decir, sí, estudié. ¿Qué? Pero miren, jamás ocurrió eso. No sé ahora cómo está la educación ahora. No sé cómo está la educación ahora. Viste que se trata que los chicos, no molestar mucho al chico, no molestar mucho a la familia, no se acosa. Hoy día los maestros, las maestras, los profesores, antes de citar a un padre o una madre, primero van al registro de antecedentes penales, ¿no? Y yo, mira, el papá de, vamos a poner un nombre imaginario, Nahuelito. Mira, el papá de Nahuelito acaba de salir de prisión, estuvo preso 7 años por asesinar a un profesor, a una maestra jardinera de Nahuelito cuando era chico. Pero ya cumplió sus 7 años, tiene salidas transitorias. ¿Qué hacemos? ¿Lo citamos? Porque Nahuelito es un desastre. Ni loco, dice. ¿Qué? Ni loco, dice. ¿Qué? Bueno, eran otras épocas. Mis épocas eran otras épocas. Miren, si pudiéramos con decir sí sé, sí, tengo la doctrina, tengo el conocimiento, tengo la teoría, pero siempre cuando le decías al profesor, ¿estudiaste? Sí, bueno, a ver, decía, así en este tono, a ver. Entonces, y había que pasar a dar una lección o a escribir en el pizarrón o cosa por el estilo. Me acuerdo de un compañero de secundaria que era duro de entendederas, le costaba todo. Y una vez pasó, tenía que decir las capitales de Europa, señalarlas en el mapa, no pegó una, pero con decisión decía, capital de Roma, París, decía, señalaba. Capital de Madrid, Roma, decía. Todavía me acuerdo hoy. Bueno, pobre, lo volvíamos loco. En cierta oportunidad habían agarrado un libro de algunos, lo habían despedazado, pues había salvaje. Yo no era del tipo salvaje. Y lo tiraron y él se mataba de risa, tío, cuando se dio cuenta que el libro era de él. Él participaba de la risa general, pero el libro era el de él. Tenemos la fe, y la fe es la teoría, tenemos la fe, pero hay momentos de la vida en que con el saber no alcanza. Hay que vivirla, la fe. Yo les voy a decir algo y creo que van a coincidir los que están aquí presentes y los que estén mirando. El diablo es muy astuto, ¿sí o no? Sí, díganlo sin, no es que lo estamos elogiando, tiene la astucia para la maldad, para hacer el mal. Y el diablo, en las oportunidades en que estamos sometidos a prueba nuestra fe, o como decía la palabra el domingo, en el fuego del horno, no en el horno, solamente en el fuego del horno, el diablo va a tratar de aprovechar y de forzarse. ¿En qué? En que nos soltemos de la mano de Dios, en que digamos esto no es para mí, en que pensemos que Dios nos olvidó o cosa por el estilo. Pero por eso lo que necesitamos, yo sé que el Señor nos dice, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos dice eso la palabra? Dice eso. Una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo. La experiencia personal.
la experiencia personal. Y cuando tenés la experiencia personal de saber que el Señor está a tu lado, la cosa cambia radicalmente. Es como verlo, pero con los ojos de la fe. Es decir, bueno, estoy pasando por esta situación, es horrible, no me gusta, es espantosa. Pero bueno, el Señor está a mi lado. Cuando uno lo entiende, cuando te das cuenta, cuando lo vivís, cambia radicalmente la cosa. Entonces podés tener paz aún en medio de la guerra. Podés tener gozo aún en medio de situación, aunque no cambie el entorno, pero cambia tu interior. Entonces, como digo habitualmente, tenés la paz del Señor, tenés el gozo del Señor y tenés la libertad de Cristo. Porque esto es lo que quiere conseguir el diablo, que pensemos que seguimos siendo esclavos, que Él tiene algún dominio, que Él tiene alguna autoridad sobre nuestras vidas. Pero para esto está el Espíritu Santo, para revelarse en nuestras vidas. Porque cuando tenemos la revelación del Espíritu, cambia completamente. Y cuando tenemos la revelación del Espíritu, lo conocemos a Jesús en su amplia cualidad y en sus amplias virtudes. Porque sabemos que el Señor es sanador, lo conocemos como sanador. Sabemos que el Señor es salvador, sabemos que el Señor es proveedor, sabemos que el Señor es protector, sabemos que el Señor es abogado, sabemos que el Señor está... Pero también entender, cuando tenemos la revelación total del Señor y vivimos la fe, que además es Dios y es Rey y es el que decide sobre nuestras vidas. Porque es fácil decir, Señor, dame, te pido, saname, curame, provéeme, que me falta, acomodar lo que está desacomodado, enderezar lo torcido. Pero no es tan fácil decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. El capítulo número 5 del Evangelio de Lucas, vamos a leer en instantes a partir del 8 hasta el número 11. Uno de los pasajes que yo más prediqué, lo prediqué un montón de veces esto. Hace unos años tenía una Biblia no maltratada, sino muy usada, muy usada, anotada. Y yo me acuerdo que lo había predicado tantas veces que la página de Lucas 5 se había salido del resto de la Biblia. Estaba salidita, ¿no? No había problema, yo la abría, pero un día me agarró el ventilador. ¿Se acuerdan que habían cabildos, esos ventiladores grandes? Y salió volando la hoja por el aire. Salió volando. ¿Cómo la solucioné? La volví a poner adentro y le compré un estuche de cuero a la Biblia con cierre. ¿Viste? Es como esas personas, ¿viste? Que tienen la dentadura floja. ¿Viste? Porque, ¿qué va a hacer? Le dijeron, no, esta te tiene que andar bien, es tu número, pero fue por no sé qué obra social, por ahí había cuotas que debía, y te dieron un número 3 veces más grande. Entonces hay que ponerle un estuche de cuero, ¿viste? Pero no hay estuche de cuero para la boca, la verdad que no. Estaban conversando y dice, y sí, se me salió la dentadura. Dice, ¿y cómo pasó? Y salió en la conversación, dijo. Y claro, en la conversación. Cierta oportunidad, yo decía, bueno, si tenés dientes, ¿no son tuyos? No importa. ¿Los pagaste? Sí, son tuyos. ¿Debés? No, son tuyos. Así que tranquilo, tranquila. Cuando Jesús llega, dice la Biblia, ahí a las orillas del lago de Genesaret o mar de Cineret o lo que fuere, dice que había mucha gente que quería escuchar el mensaje. Era tal la multitud y no había forma que se hiciera escuchar. Era que decirles que gritaran menos, Patricia. No sé, que fuiste a incentivarlos. Dice que lo querían escuchar. Entonces le pide había unos pescadores que habían terminado la jornada, estaban lavando las redes. Y que no, está bien. No, ya está. No, con una sola. Mirá el resultado. El problema del bombero cuando va a apagar el incendio tiene que conectarlo al surtidor de agua, no de nafta. Hay que tenerlo en cuenta eso. No importa, son chicos.
Eh, y bueno, lo cierto es que necesitaba hablar y que lo escucharan. Le pide a uno de los que estaban lavando las redes, era Simón Pedro. La conocemos la historia, pero la resumo porque hay gente que por ahí no la conoce o la escuchó y se la olvidó. Bueno, lo cierto es que Jesús retiran un poquitito la barca y había, claro, el mejor conductor del sonido dicen que es el agua, ¿cierto? Ahí está un especialista en agua, Como ese, viste, que decía, dicen que el peso, el cuerpo humano tiene un 70% de agua, dijo, no estoy gordo, estoy inundado. Dijo. Bueno, lo cierto es que Jesús habla, los pescadores estaban lavando las redes como si venían de una jornada de trabajos. Se suponía que las redes algo habían pescado. Predica, habla, enseña al Señor, y cuando termina su enseñanza le dice a Simón Pedro, el famoso Pedro, ¿no? El discípulo, que todavía no era discípulo, le dice, bueno, ahora bogá mar adentro, o sea, remen mar adentro y echen sus redes para pescar. Ahí es donde Pedro le dice, mira, maestro, toda la noche hemos estado y nada pescamos, cosa rara, ¿eh? Muy raro que no hubieran pescado nada, qué cosa extraña. Pero dice, pero en tu palabra echaremos la red. O sea, si vos nos mandás, lo vamos a hacer. Hasta ese momento, Simón Pedro, su hermano Andrés, eran dueños de una barca. En la otra barca los dueños eran Jacobo y Juan, otros dos hermanos, que eran amigos también de ellos. Todos ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba la llegada del Mesías, ¿verdad? Anunciaba la llegada del Mesías. Por lo tanto, eran hombres devotos, eran hombres creyentes, eran hombres temerosos de Dios. Y él estuvo escuchando el mensaje. Pedro, Simón, su hermano Andrés y el resto, estuvo escuchando el mensaje, lo que Jesús estaba hablando, lo que él estaba enseñando. ¿Qué conocía de él? Un maestro, un rabí, un hombre de Dios, un doctor de la ley, conocía ese aspecto. Le responde Simón, dice, bueno, en tu nombre echaremos la red. Y dice que la Biblia, dice la palabra, que echaron la red y era tal la cantidad de lo que habían pescado. La misma red, la misma barca, el mismo mar, faltaba que dijeran el mismo amor, la misma lluvia, bueno, pero eso es un tango. Bueno, pero eran las mismas personas. ¿Y qué cambió? ¿Cómo podía ser que nada ahora y tanto ahora? Y era tanto lo que pescaron, y era tan descomunal, que para que la red no se rompiera, llamaron y pidieron la ayuda de Jacobo y de Juan, de la otra barca, vinieron, los ayudaron, y entre ambos salvaron una pesca sobrenatural y milagrosa. Pero quiero que leamos juntos el verso número 8. Hasta ahí, la historia que conocemos todos. Viendo esto, Simón Pedro, a ver si ustedes prestan atención. Y yo lo voy a leer, y si hay alguna diferencia entre lo que yo estoy leyendo aquí y lo que dice la Biblia, por favor, díganmelo. Viendo esto, Simón Pedro se puso de rodillas ante Jesús. ¿Qué es lo que no? ¿Qué me están diciendo que no? ¿No dice se puso de rodillas? No dice se puso de rodillas. No dice se arrodilló. Se cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Conocían la ley de Moisés, conocían la palabra y sabían que si alguien veía a Dios cara a cara, moría. Por la suprema santidad de Dios en contraste con la suprema pecaminosidad humana. Ni siquiera Moisés lo pudo ver cara a cara. Ni siquiera cuando quiso ver la gloria de Dios, el Señor lo puso en el hueco de una peña, lo tapó con la mano y pasó y vio la espalda. O sea que nadie lo ha podido ver
a Dios, porque el que lo veía moría. Cuando Jacob pelea con el ángel allí en Peniel, una teofanía, también una aparición de Jesús, y estaba piña va, piña viene, los muchachos se entretienen, decía, pero en este caso él estaba peleando contra un ángel porque él quería la bendición. Y como estaba por amanecer, el ángel le dijo, soltame, soltame, dice, ¿por qué? Pero dijo, antes, bendecime, le dijo Jacob. Porque si amanecía, él estaba viéndolo a Dios y se moría. ¿Qué es lo que pasó en Pedro? Hasta ese momento Pedro lo vio venir a Jesús, pidió hablar, predicó, enseñó, boga mar adentro, echa las redes, todo. Hasta ahora era el contacto con un hombre muy importante, con un hombre. Pero cuando ve el milagro, todo lo que tenía aprendido Pedro y todo lo que tenía aprendido por seguir al Bautista, le cerró todo. Todas las piezas del rompecabezas. Este es el Mesías. Estoy delante de Dios mismo. Se cayó de rodillas. Tenía la fe, un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios, un hombre a los ojos de Dios, irreprochable, salvo las cosas que tenía, por supuesto que lo sabemos. Pero cuando vio el milagro, se cayó de rodillas. Aléjate de mí, Señor. No quiero morir. Si estoy delante de Dios, no quiero morir. Y explica el verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Claro, lo vieron. Si las mismas redes, hace pocas horas, nada. El mar es el mismo. ¿Que dónde estaban los peces? ¿Dónde estaban los peces? No era normal, era sobrenatural que no pescaran nada. Pero tampoco era normal y era sobrenatural que pescaran una cantidad tal para lo cual la red no estaba lo suficientemente preparada. Semejante contraste, y claro, uno piensa, ¿no? Lee este texto y dice, dice que pescaron un montón, pero una pesca fuera de lo habitual totalmente. Jacobo y Juan en la otra barca vinieron, ayudaron entre varios, sumaron manos y consiguieron llevar la pesca a la orilla. Y uno puede pensar, y si hiciéramos una pregunta, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue el que pescó más ese día? Y uno diría, Simón Pedro. Y Andrés vendría de atrás y dice, bueno, somos socios, yo también, Y capaz que Jacobo y Juan dirían, ¿qué estamos pintados nosotros? Nosotros también. Pero el que más pescó ese día no fue ni Simón, no fue ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan. Dice el verso número 10. Y asimismo sea el impacto de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Y había una tarea que hacer. Jesús estaba preparando, buscando discípulos. Los estaba buscando. No los buscaba ni por simpatía, ni por antecedentes, ni por currículum, no. Los buscaba por revelación del Padre. ¿Quiénes eran los que tenían que servir para esa tarea? No tengas temor, o sea, como está diciendo, muchachos, acá no se va a morir nadie. No se va a morir nadie.
Porque hay una tarea, hay una misión, hay algo. Y es que ustedes sean pescadores de hombres. Claro, esto se lo dijo a aquellos hombres hace 2000 años. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Pescadores. Salvo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Yo lo más cercano que conozco son los lagos de Palermo. ¿Pero qué voy a ir a pescar ahí? Por ahí uno dice, no, yo puedo ir hasta Chascomús, son 100 kilómetros por ruta 2. Y ahí puedo tirar y capaz que sea eso que quiere Dios. No. El Señor no quiere que cambies de tarea, que cambies de trabajo, que cambies de actividad, que cambies de rubro. Lo que Él nos va a pedir lo podemos seguir haciendo sin desatender nuestra vida de todos los días. Y culmino con lo que dice el verso número 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces la pregunta es clara y la respuesta se hace obvia. ¿Quién fue el que más pescó ese día? Jesús. 2 más 2. Andrés, Felipe, Juan y Jacob. Ahora bien, para que Jesús le pudiera encargar esto a Pedro, no alcanzó con su prédica a la multitud, que también la escucharon ellos, porque mientras lavaban las redes, mientras tragaban bronca, decir, qué manera de perder el tiempo. Qué manera de perder el tiempo. ¿Y quién me paga el día perdido? ¿Quién me paga el día perdido? ¿Viste? Dicen los que van en el coche y los piqueteros no lo dejaban pasar. ¿A quién me paga el día perdido? Pero, teniendo la fe y siendo seguidores y discípulos y alumnos de Juan el Bautista, en el milagro vieron al Mesías. Este es el Mesías. Caerse de rodillas y rendirse. Porque el caerse de rodillas es rendirse. Nosotros conocemos al Señor en sus versiones diversas. Algunos lo han conocido en la sanidad. Algunos lo han conocido en la liberación de un pozo depresivo, de un vicio, de una adicción, de una atadura. Algunos lo han conocido como abogado, defendiéndolo o defendiéndola en causas justas. Como el proveedor. Gracias, Señor, por tu provisión. Pero hay que conocer al que manda, al que ordena y al que hay que obedecer. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo se revela a nuestras vidas. Nos damos cuenta quién es nuestro Dios. ¿Qué pide nuestro Dios de nuestras vidas? Porque quedarse con la idea de que Jesús solamente está para darnos y para servirnos es una visión muy chicata y muy pequeña y muy amarreta de lo que en realidad Dios tiene para nuestras vidas. Pero para que Él pueda revelar a nuestras vidas lo que quiere para nosotros y a través nuestro, de rodillas como Pedro. Nos quiere así, nos quiere así. Porque de Dios tenemos que tomar las promesas, que son maravillosas, que son sí y amén, absolutamente todas, que son sí y amén. Yo sé de quién es el teléfono, no importa. 1, 2, 3, no importa. Estamos predicando la palabra de Dios. Y eso que oramos antes,
Oramos para que se sujete todo espíritu. Pero el diablo no va a impedir que se predique la palabra. Necesitamos la revelación del Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor se revele a nosotros. Y cuando Él se revela, todo cambia. Todo absolutamente cambia. Jesús podría haberle dicho a Pedro, de no haber ese milagro: Pedro, seguime. ¿Qué te voy a seguir si tengo una bronca? Si agarro a alguien los trafuco, como decía mi suegra, es decir, lo acogoto. Pero cuando vio el milagro, no le quedó otro remedio que dejar todo y seguirle. Dejar todo y seguirle. Ese es nuestro Dios. A ver, no hay que ir ni a los lagos de Palermo, ni subirse a un kayak, ni ir a un botecito a Chascomús. No. Cuando el Señor te dice, tenés que ser un pescador de hombres, un pescador de mujeres o una, es predicar la palabra. Es predicar la palabra. No hay otra cosa, no le tenemos que dar vuelta. Pero para que entendamos eso, tenemos que tener la revelación del Espíritu en nuestras vidas. La revelación del Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que le vamos a pedir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, iglesia.